I per acabar el programa d'avui farem 3 homenatges a 3 persones històriques força desconegudes i pertanyents al col·lectiu LGTBIQ+. I qui voleu que ho faci? Millor que la nostra col·laboradora, Rubén Antón. Benvinguda. Hola, Laura, ¿qué tal? Com estàs? Com se'n riu? Nuestra intro del... I cómo no? Home, o sigui, qui vols que ens vingui a parlar, que ens vingui a descobrir tots estos 3 horets que ens porta sempre? L'arqueòloga. L'arqueòloga LGTBIQ+, sí senyora. Claro. Tal cual. Escolta'm, i què ens portes avui? Per aquí comencem. Pues hoy traigo 3 personajes, porque realmente son muy personajes, que una de ellas es Catalina de Erauso, que yo mentalmente calculo que, para acordarme de las fechas normalmente, cuando estoy leyendo, investigando cosas, nació como 100 años después de que Colón llegara a América. Entonces... És antiga, és antiga. Es antigua, bastante antigua, y de hecho tiene un vínculo muy potente con América, precisamente, y con la colonización. Y luego tenemos a Vianor y a Mirko, que para mí son las transformistas que estaban petándolo a tope, tanto en Barcelona como por un montón de lugares de Europa, incluso Latinoamérica, que algunas de ellas se fueron justo antes de la dictadura franquista, a las que le pilló de pleno la dictadura y les prohibieron vestirse de mujeres. De totes elles parlarem ara tot seguit, però per quina comencem? Va. Empezamos con Catalina de Erauso. Molt bé. Catalina de Erauso, más conocida como la monja Alférez. Uau. ¿Vale? Sobrenom la monja Alférez. La monja Alférez, que ya de por sí, bueno, como estamos viendo ahí en la pantalla la imagen, ya de por sí pues era tremenda, tremenda de las tremendas. Cuando vemos alguno de los óleos, alguna imagen que tenemos también, flipas, porque a mí la planta que tiene me da como yuyu. Ahí estamos viendo la primera página de su autobiografía. Que... I qui va ser ella? Explica'ns qui va ser la Catalina de Erauso. Pues Catalina de Erauso nació en Donosti y con 4 años la ingresaron en un convento, que realmente era donde se educaba a las niñas bien, realmente, porque lo que entendemos como colegios no existía. Entonces todo se encargaba la Iglesia y el clero de educar a la nobleza de lo que era políticamente correcto y dentro de la norma correcta. Entonces, de adolescente sufrió abusos por parte de una de las monjas, la lió mucho en el convento y se escapó. Entonces se escapó del convento. Entonces, a partir de ahí empezó a vestir como hombre y a vivir como hombre. I per què li deien la monja Alférez? Perquè Alférez és, tinc entès, aquella persona que porta l'estandard, no? Sí, però dins del rang militar, la que porta la bandera o la que porta l'estandard. Però sí, del rang militar. Yo creo que forma parte de una negociación que debió hacer ella con el Vaticano. Porque me imagino, intuyo, no lo sé, por todo lo que he leído y por su propia autobiografía también, que yo creo que debió de amenazar incluso como diciendo que si no le dejaban vestirse como hombre y viajar y hacer las cosas que ella quería hacer, que seguramente denunciaría todo lo que le había pasado de abusos y demás. Es lo que yo intuyo. Entonces, de repente le dieron como carta blanca y era como, bueno, pues como Alférez, te puedes mover por donde quieras, puedes viajar por Latinoamérica y formar parte de esa colonización masiva que se estuvo haciendo durante siglos, realmente. Ella val a dir que va escriure la seva autobiografia en un moment en què molt poca gent sabia ni llegir ni escriure, que va aconseguir, com deies, un permís del Vaticà per anar per tot arreu, lliurement, vestida com un home. Claro. Y vivir como un hombre. Incluso tuvo varios nombres que no eran el suyo en masculino. I socialitzava amb aquestes altres identitats masculines. Exacto, exacto. Ya simplemente viéndolas que dices, mírale la cara. Era la planta que tiene de señoro, hablando pronto, es así. En el óleo... Totalment, sí. Ella va servir a la corona de Felip II? Sí. Era la época de la corona de Felipe II, que precisamente coincide con la zona donde yo he crecido, que es en la Sierra de Madrid. Felipe II construyó el monasterio El Escorial. Y me resulta muy interesante hacer esa conexión con Catalina de Erauso, porque claro, era una época en la que el imperio español era muy fuerte y era muy potente, entonces ella ya se buscó las castañas para negociar y formar parte de todo eso, que me imagino que también habría un punto de huida. Es que por eso hablábamos antes de que tiene aristas, ¿no? Sí, té moltes cares, esta persona del segle XVII, que va ser monja, que es feia dir la monja Alférez, i que al segle XVII va anar a fer les Amèriques. Com va ser això? Sí. Pues hizo las Américas porque yo creo que era algo de postureo, ¿no? Entre las clases sociales altas. No todo el mundo podía cruzar el charco, por decirlo de alguna manera. ¿Estaba de moda? Estaba de moda entre las clases sociales altas y también me imagino porque alguien que tenía un poquito de poder aquí, allí se multiplicaba por 1000.
que es algo que sigue pasando a día de hoy. Entonces, imagínate en ese momento que estava todo más en ebullición, ¿no? I ella se'n va anar a fer les Amèriques, a conquerir-les. Sí, sí. Ella, Directamente, en plan, conquerint les me voy a Amèriques. buscar mujeres con las que pasármelo bien. Bé, sí, Bàsicamente. és un personatge d'aquells controvertits, no? Que té cares i cares i capes i capes. Sí. I passem, si et sembla, al segon personatge del que ens vols parlar avui. Segundo personaje, que tenemos unas fotos preciosas, por cierto, es Vianor. Vianor. Que es de las primeras, bueno, de las primeras transformistas que se las obligaron a dejar de vestirse mujer, básicamente. Estamos hablando de que en el periodo de la República el transformismo se estaba moviendo muchísimo. Sí. Y claro, pues en el momento en el que entró el franquismo dijo, esto es indecente, así que os tenéis que dejar de vestir como mujeres y os voy a impedir que sigáis trabajando. Entonces, bueno, estamos viendo ahí esta foto. Esta foto a mí me encanta. Esta És la que foto... has triat per fer justament el teu vector, el teu dibuix? Sí. Me encanta además por el look que tiene de súper folclórica. Estamos hablando que esta fotografía es de los años 30, que es que han pasado casi 100 años. Sí, totalment. Claro. I mira com Y encara ya era el puntazo de decir, hola, llevo el rollo andaluz, ¿no? Ajá. Y esa fotografía está dedicada a Mirko, que a mí me sirvió como conexión para darme cuenta que habían coincidido en el espacio-tiempo, porque claro, Vianor estuvo trabajando en el molino, Sí. que por eso Sebastián Gas en el libro habla de ella, que era como una de las favoritas de Sebastián Gas, y Mirko trabajaba en el Arnau. Entonces, en el momento en el que yo veo esa foto en la que una le dedica la foto a la otra, dije, claro, es que han coincidido en el tiempo, claro, porque yo hasta entonces las tenía como personajes que estaban como en distintas épocas, y realmente no. Val a dir que Vianor, no sé si ho hem dit, estava especialitzada en una imitació molt concreta, no? Que era Sí. el dels cupletistes. Exacto, hacía imitación de las artistas como imitadoras de estrellas, que es los personajes que realmente en los años 20 y años 30 se estaban moviendo dentro de lo que entenderíamos como transformismo, ¿no? El inicio del transformismo era hacer todo tipo de personajes, todo tipo de géneros y de identidades y distintas clases sociales, y estas fueron de las que empezaron ya con la imitación de estrellas españolas, porque si recuerdas cuando hablamos de Messier Bertín y de tal, imitaban pues a gente de la danza y como otras personalidades más europeas, pero ellas tiraron muy del folclore que realmente se ha mantenido hasta el día de hoy. I Vianor estava treballant aquí a Barcelona quan es va instaurar la dictadura? Sí, sí. Treballava aquí, Sí. al Molino. Estaba trabajando en el molino. Estaba trabajando en el molino y la verdad que joder, pasaron un montón de cosas que nos frenaron total, la maldita dictadura. De verdad que sí. Tu tot això ho has sabut per aquest llibre que tenim aquí sobre de Sebastià Gasch? Sí? Explica'ns una mica. Com va ser la primera vegada que vas sentir parlar de Vianor? Pues en este libro, claro, a mí me lo habían recomendado porque hablaba del molino y hablaba del origen del molino desde principios del siglo XX. Este libro ya es de los años 70. Entonces, claro, que te hable de Memorias de un setentón es porque ya cubría esos 70 años. Y entonces, que esto lo estamos viendo ahí en la portada del libro, y entonces, bueno, es que de hecho llega hasta destacado detrás. Detrás pone Bella Dorita, Vianor, o sea, la colocan en un segundo lugar. Després de la Bella Dorita. Después de la Bella Dorita, Poca de los broma. personajes que se tratan, ¿no?, en el libro. Era una de les preferides de Sebastià Gasch? Sí, sin ninguna duda. Sebastià Gasch val a dir que era crític de l'avantguarda catalana, o sigui, va ser de les primeres persones que es va fixar en Miró. Sí, Era totalmente. crític d'art, ell. Claro, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y se daba cuenta de la transgresión que era el transformismo al final. Es que hay cosas que no las puedes frenar de ninguna de las maneras, ¿no? Potser a la gent li sonarà una mica el nom de Sebastià Gasch per uns premis que es Sí, donen. la entrega de premios Sebastián Gas son una entrega de premios que se hacen anualmente a las artes escénicas y que precisamente premian las artes parateatrales, que el transformismo forma parte de las artes parateatrales. Entonces es algo que tenemos aquí en la ciudad y que yo creo que mucha gente no tiene en cuenta. Tenemos en cuenta a nivel artístico desde las artistas, por decirlo de alguna manera, pero hay mucho público que yo creo que no lo valora demasiado y es un puntazo. Escolta'm, i passem ja a la tercera persona que ens vols descobrir avui, que crec que has portat també unes fotos espectaculars, i que es deia Mirko. Mirko. Tenemos Mira. aquí... Buah. Es que Amb quina et cuando lo quedes? veo grande... Amb quina et quedes? Impossible triar. Pues con todas, porque realmente todas estas fotografías iluminadas son de los años 50, que además tengo una conexión muy especial con ellas porque son fotografías que las tenía él en su casa.
y que cuando yo empecé a investigarlo, empecé a buscar dónde podía conseguir material y demás, y un familiar las tenía y no les daba ningún valor como tal, y las tenía a la venta, y se las compré, y la verdad que son una pasada. Todas las que son coloreadas en vivo son súper bonitas también. Explica'ns alguna cosa de Mirko. D'on era, on va fer-se famosa, què va fer? Bueno, Mirko nació en Galicia, era gallego y se fue a vivir a Madrid de adolescente para buscarse un hueco dentro de las artes escénicas, hasta que por fin pudo venir a Barcelona y posicionarse en Barcelona, ¿no? Tengo aquí un pequeño texto que escribió Álvaro Retana, que un día me gustaría que habláramos de Álvaro Retana, porque para mí fue como, cuando yo veo todo el trabajo que estoy haciendo, me doy cuenta que Álvaro Retana ya lo había hecho hace 60 o 70 años. Ja t'has sentat unes bases, de esa no? parte de la historia, entonces tengo como una conexión muy bonita con Retana, él más desde la escritura y yo más desde otro tipo de arte, pero es así. Y en el libro de Historia del Arte Frívolo, ¿vale?, que es un libraco maravilloso, Historia del arte frívolo. Sí, Esta ens la hace un notem. repaso sobre cupletistas, cancionetistas, que se llamaban en esa época, transformistas, como fotografía y un pequeño texto, fotografía y un pequeño texto, como si fuera como un catálogo de todas las artistas folclóricas, digamos, pues desde antes de la dictadura incluso. Y de Mirko decía una cosa que me gustaba mucho, decía: Mirko, casi adolescente, actuaba con su pelo, cantaba sin recurrir al falsete y demostraba que había estudiado muy bien las características de las figuras que imitaba. Ahí hablamos de las imitadoras de estrellas, de todo el trabajo de interpretación, aparte de parecerte, sino de interpretarlo, de poder cantar en directo y de poder modular hasta la voz, ¿no?, para parecerte. Un poco lo que hace Carlos Latre con los personajes, que lo está hablando con una amiga. Digo, Carlos Latre sería como, a nivel transformismo, la persona más potente que podemos tener en España ahora, y tampoco se lo entiende dentro de lo que sería el mundo drag. ¿Te das cuenta, no?, de la diferencia. No, com humorista imitador. Ahí está. Entonces, en esa época se valoraba mucho porque había muchos personajes que solo los podías ver a través de las imitadoras de estrellas porque vivías en otro lugar, ¿no? Escolta, m'has portat, val a dir, fotos de Mirko vestit d'home i vestit de dona, perquè ja has dit abans que en determinat moment se'ls prohibeix vestir de Sí, dona. Llavors, con la dictadura franquista directamente dijeron esto no es respetable, así que prohibido vestirse de mujer, que no significa que en algunos cabarets se siguiera haciendo, pero sí que es cierto que desde el inicio de la dictadura franquista, que estamos hablando del principio de los años 40, hasta los 50, 60, yo no he encontrado mucho registro de transformistas en esa época, como que hay un parón muy grande, que estamos hablando que son un parón de casi 20 años, Totalment. hasta principios de los 60, que ya se empieza a ver en algunos cabares como el Copacabana y demás, ya se empieza a ver un poco más de transformismo y como que se recupera todo ese folclore, pero 20 años son muchos años de silencio y desaparición. Llavors, què feien? Seguien actuant, però vestits d'homes, amb tot l'elenc vestit de dona, sent dona? Claro. Seguían haciendo los mismos números que hacían de flamenco, porque al final son artistas que cantaban en directo, que tocaban instrumentos, que te montaban un espectáculo entero. Entonces, claro, la diferencia está que cuando montas un espectáculo, cuando desde el travestismo llenas tú sola el escenario. Pero en el momento en el que sales vestido de hombre, por mucho volante y por mucha manga grande y por muy... no sé que seas Miguel de Molina, que llenaba el escenario también, ¿no? Pero realmente cuando los ves dices, les hacía falta todo el elenco de señoritas para agradar a los hombres que iban a ver los espectáculos también. Déu-n'hi-do. Escolta'm, Rubén, moltíssimes gràcies Muchas per haver gracias a tornat ti, a como Plaça siempre. Tísner. En esta ocasió per descobrir-nos a Mirko Vianor i Catalina Derauso, que jo sempre que vens tinc la sensació de fer una mica de justícia. Sí. Perquè són perfils que ens agraden més o menys, connectarem més o menys, però al final sempre són perfils que han estat pioners amb allò que han fet, que han estat trencadors i que no se'ls recorda en absolut. Jo no sé com no estan fent pel·lícules de la vida d'aquestes De persones. la monja alférez se hizo. ¿Sí? Sí, como muy antigua, pero se la hizo desde un prisma que no es el que lo haríamos a día de hoy. Yo creo que habría que retomarlo. N'haurien de fer una altra. Sí. Jo crec que estem donant idees a cineastes que ni ens pensem per agafar les seues vides i no posar-li gaire sal ni gaire sucre i portar-les a la gran pantalla. La vida real es más fuerte que la ficción, yo siempre digo lo mismo. I tant que sí. Moltes gràcies, Rubén. Gracias, Laura, nos vemos pronto.